Imagínate estar solo en un bosque helado, con el sonido de la artillería retumbando en el cielo. Tienes un solo rifle, sin apoyo, y enfrente, el ejército enemigo. Pero tú no tiemblas. Porque tú eres Francis Pegamagabov, el francotirador más letal en la historia del ejército canadiense. Un indígena, un héroe de guerra, y al mismo tiempo, un hombre olvidado por su país. Esta es su historia. Suscríbete y prepárate para conocer a uno de los soldados más letales, valientes y menos reconocidos del siglo XX. Francis Pegamagabov nació el 9 de marzo de 1891 en Savannah First Nation, Ontario, Canadá. Pertenecía al pueblo Anishinaabe, una de las muchas naciones indígenas de Canadá. Su vida empezó con tragedia. Su madre murió cuando él era un bebé y su padre poco después. Fue criado por ancianos de su comunidad en una época en la que los pueblos indígenas eran duramente marginados por el gobierno canadiense. Francis creció conectado profundamente con la naturaleza, aprendiendo a cazar, rastrear y sobrevivir en condiciones extremas. Esta conexión con la tierra moldearía al soldado en el que se convertiría. En aquellos años, ser indígena en Canadá significaba vivir bajo leyes opresivas, sin derechos políticos, sin acceso a muchas oportunidades. Pero Francis no se quedó de brazos cruzados. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial en 1914, Francis se enlistó como voluntario en el primer batallón del regimiento canadiense. Fue uno de los primeros indígenas en hacerlo, en una época donde el gobierno ni siquiera los consideraba ciudadanos. En ese entonces, la idea de que un indígena se ofreciera a luchar por un país que lo discriminaba era incomprensible para muchos. Pero para Francis, era una forma de demostrar el valor y dignidad de su pueblo. Tras un entrenamiento básico, fue enviado al frente occidental en Europa, donde pronto empezaría a destacar. En el caos de las trincheras, Pegamagabov se convirtió en leyenda. Utilizando sus habilidades adquiridas desde niño, camuflaje, rastreo, comenzó a moverse entre líneas enemigas con una eficacia brutal. Se calcula que eliminó a más de 378 enemigos como francotirador y capturó más de 300 prisioneros. Una cifra que lo convierte en el francotirador más letal de la historia militar de Canadá. Pero no solo era un tirador. En múltiples ocasiones, se ofreció como mensajero, cruzando campos de batalla llenos de metralla para entregar órdenes vitales bajo fuego enemigo. Por estas acciones, recibió la medalla militar 3 veces, una hazaña extremadamente rara. Lo llamaban el fantasma de las trincheras. En la batalla de Passchendaele en 1917, demostró su valentía absoluta. Cuando su unidad quedó atrapada y rodeada, Francis corrió de vuelta al cuartel general, bajo fuego continuo, para pedir refuerzos. Salvó muchas vidas ese día. Cuando la guerra terminó, Francis regresó a Canadá como un héroe de guerra. Pero no fue recibido como tal. A pesar de sus logros, al llegar a casa volvió a ser tratado como un indio más. No podía votar. No podía hablar su idioma. No podía siquiera entrar a ciertos edificios por ser indígena. Mientras los soldados blancos recibían tierras, becas y pensiones, muchos indígenas veteranos, incluido Francis, fueron ignorados por el gobierno. Esto lo marcó profundamente. En lugar de resignarse, Francis canalizó su frustración en lucha política. Se convirtió en jefe de su comunidad y luego en líder del Consejo de los Indios de Ontario. Luchó contra las leyes del Acta de los Indios, un sistema que controlaba cada aspecto de la vida indígena en Canadá. Exigió igualdad de derechos, autodeterminación y el respeto por los tratados firmados por sus antepasados. Durante décadas, fue una de las voces más firmes en defensa de los pueblos originarios. Sin embargo, sus protestas fueron constantemente ignoradas o reprimidas por el gobierno federal. Vivió sus últimos años con humildad, pobreza y algo de amargura, pero sin rendirse. Francis Pegamagabov murió el 5 de agosto de 1952, a los 61 años.
Pese a ser uno de los soldados más condecorados de la historia canadiense, su muerte no fue portada de diarios, ni motivo de homenajes oficiales. Fue enterrado en su comunidad, sin pompa, sin desfile, sin condecoración nacional. Hoy, con el paso del tiempo, la historia de Francis Pegamagabov ha empezado a recibir el reconocimiento que merece. Su rifle se conserva en un museo. Se han erigido estatuas en su honor. Y muchos jóvenes indígenas canadienses lo consideran un símbolo de fuerza, resistencia y orgullo. Francis no solo fue un francotirador. Fue un guerrero en todo sentido. En el campo de batalla, y fuera de él. Luchó por un país que lo marginó, y luego luchó por su pueblo que tanto lo necesitaba. Su historia nos recuerda algo muy importante. El verdadero valor no siempre recibe medallas. Pero la historia, eventualmente hace justicia. Si esta historia te impactó tanto como a mí, no olvides dejar un like, compartirla y suscribirte para más relatos de héroes olvidados por la historia. ¿Conocías a Francis Pegamagabov? Déjalo en los comentarios. Hasta la próxima, y que nunca se olviden los nombres de quienes dieron todo por justicia y dignidad.